Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar te digo lo de siempre y es que si te gusta este contenido y te gusta lo que ves, por favor no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones. También me harías un gran favor si compartes y le das me gusta. Coméntame, que los comentarios me dan la vida y aparte le dan feed al vídeo, lo cual viene muy bien. Otra forma de ayudarme es que te hagas miembro del canal por 0,99 y disfrutes de contenido exclusivo. Obviamente a más nivel, mayores beneficios. Y vamos a comenzar con el asesino serial, digamos, más terrible que tuvo España. Nos estamos refiriendo a Manuel Delgado Villegas, más conocido como el Arropiero, y era porque, bueno, el Arropiero ahora veremos el porqué de este alias, pero nació el 25 de enero de 1943 en Sevilla. Su madre falleció durante el parto y su padre lo abandonaría poco tiempo después, por lo cual su hermana y él fueron criados por su abuela. Si bien es cierto que él acudía a la escuela, nunca jamás aprendió ni a leer ni a escribir. En 1961 él ingresaría en el ejército, concretamente la Legión. De hecho, aquí aprendería, pues digamos, una técnica mortal que sería la que luego le ayudaría pues a cometer la serie de crímenes que cometió. No se sabe a ciencia cierta si él padecía o no epilepsia porque muchísima gente cree que él fingía los ataques epilépticos. Lo que sí es cierto es que fue esto lo que le ayudó a dejar el ejército y desertar. Es en este momento cuando él empieza a viajar por España, por Francia y por Italia, pues digamos dejando tras de sí un rastro de cadáveres. Cuando deja el ejército y emprende este tipo de vida, él se dedica a la prostitución y a robar casas. Es así como él sobrevive. De hecho, él era muy famoso dentro del mundo de la prostitución, tanto por hombres como por mujeres, porque él era bisexual, porque tenía anasperma, es decir, que él era capaz de tener un coito pues sin eyacular esperma, lo que le hacía tener relaciones muy duraderas y por supuesto pues eso hacía que fuera pues un chico bastante cotizado tanto por mujeres como por hombres. Tenía un ego muy desmedido y aunque solo se pudo probar que mató a 7 personas, él se atribuía hasta digamos 40 asesinatos. Sí que se pudieron demostrar 7 de ellos, pero el resto quedaron un poco en el limbo. Él no sería detenido hasta que una de las mujeres, Antonia Rodríguez, que tenía una discapacidad intelectual y que además era su pareja, desapareció pues de una manera un poco extraña. Es aquí cuando lo detienen y es aquí cuando él confiesa sus más de 40 asesinatos y dice pues que efectivamente mientras mantenía relaciones sexuales con ella, pues la estranguló con sus propios panties y bueno. Fue aquí cuando él, al decir pues, que había sido el asesino de algunas de las víctimas de cuyos crímenes pues, no se había logrado esclarecer el caso, pues él se atribuyó eso y además con las pistas que había, pues efectivamente sí, había sido él. Pero como os digo, solo se pudieron demostrar 7 de ellos porque, bueno, en el resto de casos pensaron que es que él tenía un ego desmedido y, bueno, pues quizás no era del todo cierto lo que él estaba comentando de todas esas víctimas, pero sí se pudieron confirmar esas, no solo por los detalles que él daba, sino porque había ciertos indicios que así apuntaban a que efectivamente había sido él. Lo peor de este asesino es que después de matar a sus víctimas, pues practicaba sexo con ellas, lo cual, pues ya sabéis, sobre todo si ya actualmente es como asqueroso, en aquella época y que no se había visto en España, pues fue considerado como uno de los, bueno, como el peor asesino español. Una vez que se empezaron a hacer las pruebas, que pues querían ver si él tenía algún tipo pues de trastorno mental que fuera el que le llevara a realizar pues estas acciones, porque él no tuvo abogado hasta 6 años después de que todo esto ocurriera. De hecho, fue la persona que estuvo más tiempo en arresto preventivo sin tener una defensa legal. Si bien no sabemos exactamente qué enfermedad mental se le pudo diagnosticar, sí sabemos otras cosas, pero cuando se le hizo la evaluación psiquiátrica, pues sí que se evaluó que era un peligro muy alto y que si lo dejaban suelto en menos de 24 horas iba a haber 4 o 5 cadáveres que habría dejado tras de sí. Pero sí se encontró en él una anomalía, trisomía, es decir, el gen XY, que ya en aquellos tiempos se pensaba que tenía que ver bastante como con una especie de retraso mental que producía muchísima agresividad, así que se le llamaba como el cromosoma de la violencia. En la actualidad, este triple cromosoma sí es verdad que se asocia normalmente a problemas de aprendizaje que suele dar pues digamos un ligero retraso mental. De hecho se han hecho estudios sobre pues IQ a estas personas y sí es verdad que sacan una puntuación más bien baja, sobre todo respecto a por ejemplo a familiares suyos directos, pero lo que no se queda todavía del todo claro es si esa digamos testosterona de más puede hacer que realmente se produzca una persona mucho más agresiva por tener este cromosoma que no. O sea que en la actualidad como que hay personas que dicen que sí, que evidentemente es como el triple cromosoma de la agresividad, pero hay otros que dicen que realmente no tiene que ver, pero que sí que tiene que ver con una capacidad intelectual más baja.
Este criminal nunca fue juzgado, jamás, porque no sabían realmente qué hacer con él, ni siquiera tenía representación legal. Lo que hicieron fue internarlo de psiquiátrico en psiquiátrico en psiquiátrico y así fue pasando su vida durante 20 años. ¿Qué ocurrió cuando pasaron estos 20 años? Pues que realmente no sabían cómo podían seguir, digamos, teniéndolo cautivo en estos centros psiquiátricos, ya que no iban acorde con la ley actual. Y además él cambia radicalmente de actitud y pasó de jactarse de sus crímenes diciendo que había cometido 48 asesinatos y que era, vamos, el mayor asesino penal. Como que esto que le pasa mucho a los psicópatas, como que quieren ser los número uno, pues esto es lo que le pasaba a él. Pues cambió de esa actitud tan egocéntrica, dándoselas de listo de todo lo que había conseguido y que no habían pillado hasta el final, a todo lo contrario y a negar que no había hecho ningún crimen, que no tenía nada que ver en todo eso. De hecho, deja de enfrentarse a sus compañeros, cambia radicalmente de actitud y lo único que quiere es como curarse para tener su libertad. Aquí es cuando entra pues el nuevo Código Penal con el que os digo pues que ya no podían tenerlo, digamos, juzgado sin haber tenido un juicio. Por lo tanto, tienen que dejarlo en libertad. Y aprovechando que absolutamente nadie se acordaba de él, pues consiguen dejarlo en libertad. Pero él, claro, no tiene oficio ni beneficio porque, como os digo, no sabe ni leer ni escribir, tampoco tiene ningún interés y pasa su vida pues mendigando por las calles de Mataró. Finalmente muere por una infección pulmonar y es que básicamente le mató el tabaco y muere con 55 años. Y es curioso como que el mayor asesino español de todos los tiempos pasara 26 años encerrado pero sin haber sido juzgado y sin haber tenido nunca protección legal. Es cuanto menos curioso. Y más cuando se habían hecho bastantes informes médicos como que si él salía a la calle, pues podía cometer un crimen. Pero bueno, como 20 años después, justamente me resulta muy casual que con el nuevo Código Penal él sabía que no lo podían tener encerrado y tampoco él iba a dar una excusa para que lo tuvieran encerrado. Así que obviamente cambió toda esa actitud. Empezó a comportarse muy modéricamente porque al final lo único que quería era libertad. También puede ser que después de 20 años pues ya no tuviera ni fuerzas ni ganas para seguir cometiendo estos crímenes, pero como que fue una cosa bastante arriesgada dejar a este hombre totalmente suelto y sin supervisión. Pero bueno, no pasó nada y al final pues demos gracias pues falleció. Que la verdad es que un monstruo así, que tiene tanto peligro, pues sí, es bastante... Yo personalmente, cuando estas personas desaparecen del mapa, pues perdonadme, pero yo sí me alegro de que desaparezcan. Así que bueno, lo mató el tabaco. Y lo dice una fumadora. Bueno, a lo mejor me tendría que apuntar el tema del tabaco. Pero bueno, como siempre te digo, espero que hayas disfrutado el vídeo, que te haya gustado y que, bueno, lo compartas, me comentes y todo esto. Seguiremos con más asesinos españoles, pero obviamente no tan carismáticos como este, porque a lo mejor su historia no está interesante. De todas maneras, como os digo, él fue más relevante ya no por el hecho de que se pudiera mostrar pues este personaje, sino porque entonces en España se veía bastante, digamos, escabroso que una persona pues mantuviera relaciones sexuales con los muertos. Era algo que en Estados Unidos y tal ya se veía, pero en España no. Por eso fue tan llamativo el caso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. También puedes seguirme por mis redes sociales, donde subo contenido diferente al que subo aquí en YouTube. Y yo, sin nada más que decir, solo me queda decirte que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. O sea que si tú no me ves antes es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.